Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Ecoval. Saludos, le damos la bienvenida a este conversatorio que auspicia la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Hemos respondido al llamado que nos ha hecho nuestra institución para acogernos al tema de nuestra asamblea, que es los rostros de la violencia. En el caso de la comisión hemos seleccionado el tema, la violencia de género en las instituciones educativas. Nuestro foco de atención serán las instituciones universitarias precisamente. Los espacios de estudio reflejan muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad puertorriqueña en general, y el de la violencia de género sabemos, y lo hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, es un problema de gran magnitud. Así es que se manifiesta en diferentes matices, en todas las estratas sociales, no importa la religión, no importa la raza, no importa la edad, no importa los ingresos de la persona, la ideología política, y tampoco la identidad o la orientación sexual. Y por supuesto ocurre también en las instituciones educativas, y allí también es una manifestación del poder y del patriarcado. Hemos invitado a abordar el tema desde sus diferentes perspectivas y experiencias de vida a tres queridas compañeras, las tres feministas, luchadoras por la equidad de género y de los derechos humanos. La compañera Lindsay Murillo es abogada e integrante de la Comisión de la Mujer de nuestro colegio, aunque pertenece a múltiples otras comisiones y es delegada por Ponce a la Junta de Gobierno. También es la delegada joven de Puerto Rico a la Cámara de Delegados de la American Bar Association. Lindsay obtuvo su grado de abogada en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y en la Escuela de Derecho de la Interamericana obtuvo una maestría en litigación y métodos alternos de solución de conflictos, con notas sobresalientes en todas las instancias. Está cursando actualmente estudios doctorales en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Aunque con variadas experiencias laborales, hemos invitado a Lindsay porque se ha desempeñado en universidades privadas como profesora conferenciante, asesora legal y en múltiples asuntos administrativos. Además, ella hizo sus estudios de bachillerato en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, Lindsay es la directora de la Oficina Regional de Pro Bono en el área de Mayagüez y Aguadilla. También vamos a compartir con los conocimientos y la experiencia de Marina Rodríguez Seguí. Ella va a ser la voz en este foro del sector estudiantil. Marina se graduó de bachillerato en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico con una concentración en contabilidad. Fue presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de julio del 2019 a octubre del 2020. Luego fue representante estudiantil a la Junta Universitaria desde octubre del 2020 a junio de 2021. Y en el periodo de enero a junio del 2021 presidió la Confederación Estudiantil Nacional. Esta es una entidad que agrupa a los consejos de estudiantes de los 11 recintos de la universidad. Marina ha sido aceptada, estamos muy orgullosas por eso, ha sido aceptada y pronto comenzará estudios en la Universidad de Illinois. Se propone hacer una maestría nada más y nada menos que en la ciencia de la contabilidad, con una concentración en gobierno y comercio internacional. Sé que va a ser una triunfadora. Luisa Seijo Maldonado es una profesional del trabajo social, con maestría de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y con cursos conducentes al doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Luisa es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Mayagüez de la UPR. Antes enseñó en los recintos de Humacao y también estuvo un tiempito por el recinto de Río Piedras. El proceso de enseñanza que lleva a cabo la profesora Seijo Maldonado está muy vinculado a la práctica en las comunidades, donde quiera que se ha desempeñado. Fundó el Instituto Universitario para Trabajo Comunitario, que ha impactado múltiples comunidades en el suroeste de Puerto Rico. Junto a sus estudiantes fundó también la organización
Siempre Vivas, que ofrece apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de violencia de género en sus diferentes manifestaciones, siendo en muchos casos las estudiantes y empleadas del recinto de Mayagüez las participantes en el programa. Aunque Luisa ha recibido múltiples reconocimientos, el más reciente fue el premio Voz Visionaria, que otorga el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual y que coordinó aquí en Puerto Rico la coordinadora Paz para la Mujer, Coalición contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual. La profesora Sergio Maldonado es voz y acción experta en la lucha contra la violencia de género en las instituciones educativas, particularmente en los espacios universitarios. Así que vamos a comenzar este conversatorio con la compañera Lindsay, que va a abordar el tema un poco desde la perspectiva legal, sin dejar atrás sus experiencias como estudiante y como asesora en esos espacios. Saludos a todas y gracias por la oportunidad de estar aquí. Me tocó romper el frío, así que quería traer un poquito las leyes que enmarcan la responsabilidad que tienen las universidades de luchar contra la violencia de género. Así que un poquito hablando de lo que es el título 9, el Jeannie Cleary Act, y VAWA, que es Violence Against Women Act, todas leyes federales que le aplican a las universidades. Empezando un poquito por el título 9 es una ley de derechos civiles que es una enmienda a las leyes federales de educación que exige a las universidades que se prohíba la discriminación por sexo. Dentro de esta prohibición de discriminación por sexo se ha incluido el acoso sexual y la agresión sexual. Esta ley también requiere a las universidades que se establezca el trabajo de un coordinador o una coordinadora que trabaje con quejas de agresión sexual. Un problema que tiene la ley es que no define la preparación de este coordinador o la preparación de esta coordinadora y tampoco establece que es una persona con tarea a tiempo completo. Así que esta función la puede asumir una persona que ya trabaja en la universidad y por lo regular se les dan descargas para que puedan asumir esa responsabilidad. Las universidades tienen la obligación de anunciar el nombre de este coordinador, la dirección, dónde se encuentra su oficina, su teléfono, y con la evolución de los tiempos también se les ha pedido que tengan un correo electrónico donde estudiantes y facultativos se puedan comunicar en caso de que haya una queja. El gobierno federal ha dicho a través de esta enmienda que la responsabilidad de la universidad puede ser tal que podrían incluso hasta resarcir a víctimas si ocurre una situación de agresión sexual en la universidad, si por ejemplo lo comete un facultativo o un estudiante y ellos no asumen responsabilidad de investigar prontamente y de dar información a la comunidad que pueda prevenir estos actos. También quería hablar del VAWA, que es el Violence Against Women Act. Esto es una ley que aunque ya existía en el 98, el presidente Obama la enmienda en el 2013 para darle responsabilidades adicionales a la universidad y les piden que hagan cursos de preparación en contra de la violencia. Tienen que preparar a estudiantes de nuevo ingreso y a los facultativos. Hay que anunciar cuáles son las medidas de la universidad para trabajar con estos actos. Se tienen que anunciar cuáles son las medidas de denuncia y de investigación en la universidad. Y muchas veces lo anuncian en las páginas de la universidad en internet o en el portal donde los estudiantes aceptan su matrícula una sola vez y luego no le dan seguimiento. Estas enmiendas también provocan cambios en el Jeannie Cleary Act. El Jeannie Cleary Act exige a las universidades que se publique información de actos violentos que han surgido en las universidades. Por lo regular, la universidad, para descargar su responsabilidad, lo que hace es que una vez al año va al cuartel regional que queda más cerca de la universidad, pide las estadísticas y las publica, pero no necesariamente hace un compendio de todas estas situaciones dentro de la universidad. Así que eso constituye un problema. Es importante mencionar que el Jeannie Cleary Act tiene el nombre de una estudiante y es importante mencionarlo porque hay que darle nombre a las cosas que suceden. Es una estudiante que fue asesinada en su dormitorio en Lehigh University.
fue cortada, violada, sodomizada y estrangulada en la universidad. Y luego de su muerte, sus padres exigieron responsabilidad a la universidad porque habían 181 quejas que decían que habían problemas de seguridad en los dormitorios. Así que por eso es que surge esta ley que da después le da pie al VAWA para que las universidades asuman responsabilidad. Dice también que la universidad podría tener responsabilidad incluso si el ataque es entre estudiantes, un estudiante otro estudiante. ¿Por qué? Porque si tú tienes control sobre la persona agresora y está dentro del campus, el Tribunal Supremo ha dicho pues, que tú puedes tener responsabilidad sobre esa acción si tú no tomaste las medidas y las provisiones necesarias para que esto no ocurriera. Así que un poquito de esto. Fuera de la ley, ¿verdad? En la implementación, pues muchas veces en las universidades lo que se hace es que los decanatos de asuntos estudiantiles son los que trabajan con las denuncias de los estudiantes. Los decanatos de asuntos académicos trabajan con denuncias de profesores y los decanatos de asuntos administrativos trabajan con las denuncias del personal no docente. Mi experiencia en la universidad es que, por lo menos al momento en que yo estuve trabajando o estudiando, no existía el puesto de coordinador o coordinadora de título 9, aun cuando era una exigencia legal. Eso se dio ya en un momento en el que ya yo estaba un poquito de salida, y lo que hicieron fue poner esa responsabilidad sobre los decanos de cada sección. Entiéndase que el representante de título 9 para los estudiantes iba a ser el decano de estudiantes, el representante de título 9 para el profesorado iba a ser el decano de asuntos académicos y el representante de título 9 para los empleados no docentes iba a ser el decano de administración. Pasa, ¿verdad?, que muchas veces estas personas no están preparadas para atender este tipo de casos y de eso, ¿verdad?, luego podrá abundar la profesora Seijo y Marina. Pasa también que en situaciones de violencia, dice el mismo título 9, que un estudiante se puede acercar a cualquier persona a la administración y no toda persona en la administración tiene un trasfondo, tiene una educación o tiene una preparación para trabajar con este tipo de situaciones. Muchas veces las situaciones también se consultan con asesores o asesoras legales en la universidad y esto no quiere decir que el consejo que da el asesor o asesora legal va a ser el que va a tomar la universidad, porque bien lo dice la palabra, uno asesora legalmente, pero la decisión final pues la toma la administración. En otras ocasiones invitan abogados o abogadas externas en la profesión que de igual forma no necesariamente están preparadas en la materia y emiten unas recomendaciones basadas en carácter legal, por decirlo de alguna forma regular, pero sin tener una preparación en lo que es el acoso, la agresión o leyes federales que le aplican a las universidades. Muy bien. Me gustaría ahora, porque en mis tiempos, que hace mucho tiempo, ¿verdad?, no había ninguno de estos recursos. Y recuerdo que lo que se hablaba en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, era no salgas sola, ve siempre acompañada, hay áreas que son oscuras, y oíamos de episodios que había, sobre todo de agresiones sexuales. Marina, tú que eres estudiante, recién has terminado en Río Piedras y fuiste una lideresa estudiantil, nos gustaría que nos dijeras cómo todo esto, que es lo formal, lo que debe ocurrir, se daba entonces en el recinto y en los otros recintos que tú conoces. Saludos primeramente, agradecida por la oportunidad. Sí, a mí me gustaría abarcar, ¿verdad? Muchas de las situaciones que ocurrían antes en Río Piedras no han dejado de ocurrir. O sea, siguen habiendo agresiones sexuales en el recinto, tanto dentro como fuera. Ahora, pues como bien mencionaba Lindsay, pues hay unas regulaciones y hay algo con qué cumplir. Ahora tal vez para comunicarlo, pues se hace un comunicado oficial desde la oficina de rectoría anunciando la situación que se dio. Por ejemplo, puedo hablar, durante mi presidencia, lamentablemente una estudiante fue violada en el puente entre la Facultad de Educación y la escuela secundaria, y no fue hasta que la prensa lo alzó que salió un comunicado oficial desde rectoría. Sin embargo, la respuesta muchas veces se queda corta. La única respuesta que en ese momento hizo la administración
pues por lo menos a manos del Consejo, y fue por petición del Consejo y de la Procuradora de Estudiantes, fue dar un recorrido por Río Piedras para ver cuántos postes estaban dañados, el alumbrado, pero hay muchas cosas más que atender. Sí, ciertamente en Río Piedras y en el recinto hay poco alumbrado y eso afecta a la seguridad de los estudiantes, pero hay muchas cosas más que se quedan cortas y a eso voy a entrar. En la vida estudiantil, pues hay distintos factores, ¿verdad?, que nos afectan. Sabemos que en la universidad se juntan todas las edades. Hay madres de familia, padres de familia, profesores, estudiantes, hay jóvenes que entran a temprana edad a la universidad y pues se junta todo eso y se crea una comunidad universitaria, pero tal vez no se les educa de la mejor manera posible en estos aspectos. Lindsay comentaba que la universidad tiene el deber pues, de informar sobre la oficina de título 9, orientar a estudiantes de nuevo ingreso y a la comunidad universitaria. Y yo, desde mi experiencia, mi única ¿verdad?, orientación fue ese día donde se da la bienvenida de nuevo ingreso, que se pone en una pantalla, pues la oficina de título 9, un videíto de 30 segundos sobre los servicios, a dónde comunicarte y ¿verdad?, los emails y todo eso, que es cumplir con la ley. Se están limitando a cumplir con la ley y no llevarlo más allá. Nunca, por lo menos yo, tomé un taller sobre estos temas, ni se me orientó más allá de esa presentación de 30 segundos, lo cual yo encuentro bien lamentable. O sea, un estudiante, si tal vez no toma cursos de mujer y género en Río Piedras, pues no conoce sobre estos temas. Y yo pienso que eso es un tema que debe ser requisito general en todos los bachilleratos y es algo que se ha llevado a las asambleas de estudiantes del recinto riopedrense, ¿verdad?, donde yo tuve una vez la oportunidad de presidir y entre esas cosas estaban. Yo quisiera hablar sobre varias situaciones. Tenemos, ¿verdad?, los distintos tipos de agresiones en cuanto a los contactos. Está entre estudiantes y estudiantes, está entre estudiantes y profesores, tanto de profesores a estudiantes como de estudiantes a profesores, se han dado esos casos. Están entre empleados a estudiantes, empleados no docentes, entiéndase. Están entre empleados y empleadas, como bien se mencionaba aquí, y pues eso crea una situación, ¿verdad?, un poco más difícil de tu abarcar y a veces de reconocer, porque muchas veces pues no reconocemos por la falta de educación cuando un compañero de clase me está acosando. Y por ejemplo, cuando lo reconocemos y lo denunciamos, terminan las víctimas más afectadas que quien está cometiendo la agresión. ¿Por qué digo esto? Pues por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, cuando se hace una denuncia, si es por ejemplo un estudiante de mi curso, pues el ofrecimiento que se le da a la víctima es moverse de curso. En caso de que no haya una sección disponible, que solo sea un curso, y sabemos, ¿verdad?, que por los recortes presupuestarios ha disminuido la oferta académica, pues si no hay otro curso a ofrecerse, se tendría que dar de baja para evitar estar compartiendo en el mismo salón de clases con su agresor, lo cual encontramos completamente injusto, porque tras de que el proceso es bien revictimizante, es fuerte, la experiencia que sufrió, también me tengo que afectar yo en mis estudios académicos por algo de lo cual no tuve culpa, porque nunca tú tienes la culpa es del agresor, de quien comete el acto. Entonces, esa es una de las quejas estudiantiles que también se ha llevado. ¿Por qué entonces no nos aseguramos que en el proceso sea el agresor quien se saque del salón? Y ni hablar cuando es de profesor a estudiante, porque muchas veces tenemos cursos en Río Piedras donde el curso solamente es ofrecido por un profesor. Y si ese curso es mi requisito para yo graduarme, pues tengo la obligación de tomar el curso con él. Y puedo hablar, ¿verdad?, de experiencias que han tenido amistades y familiares míos con profesores en el área de ciencias sociales, donde el profesor le dice, yo soy buen profesor, pero no soy buena persona. Y es un profesor agresor, un profesor que ha hostigado, que ha acosado, que se ha aprovechado de su poder como profesor y de su, ¿verdad?, de lo que puede lograr obtener a través de su profesión. Entiéndase, pues, por ejemplo, mi clase es bien difícil y los exámenes, si la quieres pasar, pues tienes que verte en mi oficina solas conmigo y todo eso, y estos poderes o tal vez los beneficios que tienen los profesores lo utilizan para aprovecharse a veces de sus estudiantes, porque tú tienes una oficina donde te puedes encontrar y estás a solas, a veces hacen comentarios impropios en el mismo salón sobre la ropa, soban a las estudiantes y todo eso que hace sentir incómodo a esa persona dentro del salón de clase y crea una dinámica bien complicada, porque ¿qué puede hacer ese estudiante si ese es el único profesor que ofrece el curso?
darse de baja y entonces evitar graduarse, tener que coger el curso en otro recinto y todo eso, pues eso es una de las situaciones que surge constantemente en la Universidad de Puerto Rico y que es importante que se denuncie y que se trabaje. Hay unas enmiendas que hacer, hay unos procesos que, ¿verdad?, están, pero yo creo que deben regularse a favor de la víctima y no a seguir favoreciendo al agresor, porque entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Cuál es el mundo al que queremos llegar? Eso es una pregunta que siempre es importante hacerse, porque parece que la Universidad de Puerto Rico, y por eso es que muchos estudiantes lo dicen, encubre agresores. Encubre porque siempre termina la víctima afectándose, porque a la hora de esclarecerse los casos, podemos hablar, ¿verdad?, de que cuando viene a esclarecer el caso la universidad, ya el agresor o la estudiante está graduada y lo que le dice es, pues mira, ya no pertenece al recinto, hay que cerrar el expediente y su denuncia quedó en nada. No fue esclarecida a tiempo y no se le hizo justicia a esa víctima y por tanto en el archivo del agresor pues no queda nada. ¿Y qué va a pasar con las otras víctimas, no? Yo creo que es importante eso, también es importante hablar, como dije ahorita, la poca orientación, es importante trabajarla. Tenemos en los puestos personas que no están preparadas y podemos hablar desde a nivel central, se crea una posición de monitora de seguridad que viene a abarcar muchos asuntos, entre ellos la situación de la seguridad y pues de la violencia de género en la Universidad de Puerto Rico y no lo atiende. Y lo puedo decir así, no lo atiende. Y fue un puesto de confianza que nos cuesta carísimo dentro de estos recortes presupuestarios y que no está resolviendo nada en el asunto. También podemos hablar de la coordinadora de título 9, que como bien decías, no establece una preparación específica y se permite que personas puedan tener otras cargas dentro de la Universidad de Puerto Rico. Y eso se ha prestado para que se cree un puesto de confianza. El rector es quien nombra y no necesariamente la persona nombrada tiene la preparación y el conocimiento para trabajar con este tipo de situaciones. Se han dado casos donde estudiantes denuncian que la misma coordinadora termina juzgándole. ¿Y a dónde recurren? Si esa es la única oficina que puede atender la situación, es la única oficina donde tú tienes que hacer la denuncia. Y entonces es el proceso donde se va creando que sea más difícil uno hacer la denuncia y que recurran a seguir el proceso. Y si no lo haces, pues no te creen en la Universidad de Puerto Rico y no estás, como quien dice, en las estadísticas. Y eso es bien lamentable. Surgen muchísimas cosas y por eso es que se crea, ¿verdad?, dentro de los mismos espacios universitarios, se crean grupos de apoyo entre estudiantes y entre profesoras que muchas veces vienen a asistirnos y apoyarnos a nosotros los estudiantes, porque no hay otra manera, otro mecanismo de tú poder recibir apoyo durante el proceso. Yo puedo hablar desde los movimientos estudiantiles de Río Piedra, el Consejo General de Estudiantes tiene su comité, ¿verdad?, de género y equidad, donde también trabaja eso y sirven de apoyo, pero pues dependemos mucho de cuántas personas, ¿verdad?, estén disponibles y todo eso, porque con la misma situación del plan fiscal, pues la oferta académica ha reducido, así que hay un límite en cuanto a la disponibilidad, porque tengo que trabajar para poder pagar los estudios y todo eso, que nos lleva a una posición un poco más difícil de poder crear esa red de apoyo. Cuando se supone que la universidad sea quien brinde esos recursos, tanto la oficina de título 9, en cada universidad está la oficina de DECODE, que es consejería y todo eso, pero quien te pueda aconsejar muchas veces tampoco cuenta con la preparación para estos asuntos. Y ahí es que se crea ese vacío en la comunidad universitaria de no tener no tanto si tienes los recursos, entre comillas, porque se limitan a cumplir con la ley, pero no tienen esa red de apoyo que los va a ayudar en el proceso, que es un proceso muy fuerte, como dije, un proceso que termina siendo revictimizante. Y no, pues muchas veces las víctimas se quitan, no pueden culminar con el proceso porque es tan fuerte que no pueden, ¿y quién le va a decir algo? O sea, nadie es quien, ¿verdad?, para juzgar, no lo siguió y todo eso porque tú no estás en su posición. Y es más o menos, esa es la dinámica que se va creando en la comunidad universitaria y que es lamentable por demás porque no se resuelven los asuntos de seguridad, tanto dentro como fuera del recinto. No hay red de apoyo, no hay recursos a los que la víctima pueda recurrir y cuando lo hace, termina viéndose más afectada que quien le cometió el acto. Y entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Mira, no se está trabajando en nada. Hay un estado de emergencia declarado y se supone que las instituciones universitarias también, ¿verdad?, sometieran su plan y quien se le encargó la tarea fue la monitora de seguridad, que como dije anteriormente, su preparación es en bullying, no es en violencia de género.
Y entonces esos comités que se crean nunca están las personas que deben estar, las personas con el conocimiento, las personas preparadas. Y no pueden decir que no hay, porque en la Universidad de Puerto Rico hay de sobra. Y por eso tenemos programas de estudios de mujer y género, por lo menos en Río Piedras, y se le ha pedido a la administración universitaria que se repliquen. Mira, ahora que venimos en línea, era mucho más fácil tú poder ofrecer ese curso en línea y hacer, ¿verdad? Pues mira, no lo puedo coger en mi recinto, pues lo puedo tomar con un permiso en Río Piedras y estoy en línea, no tengo que viajar. O sea, era ese mecanismo de seguir facilitando. Y ya que hablo de la pandemia, es importante denunciar, ¿verdad?, las situaciones que se dieron cuando nos movimos en línea. Cuando nos movemos en línea, todavía yo era presidenta del Consejo General de Estudiantes y la respuesta en todos los aspectos de la administración universitaria era inexistente. No estaban preparados para movernos en línea. Por más que se hablaba de la digitalización, no había ninguna digitalización lista para la universidad poderse mover en línea, y entre ellos, pues, el mecanismo de yo poder denunciar si tenía una situación. Y ahí entramos en que bajaron las denuncias, bajaron los servicios, o sea, no se ofrecían, no había manera de tú ofrecer. Si yo quería hacer una denuncia, yo no sabía cómo, más allá de un email, cómo comunicarme con la coordinadora de título 9, porque no estaba en la oficina, así que los números que estaban puestos en la página no estaban funcionando porque no conectaban a su teléfono celular. Eran muchos los emails que llegaban, por ejemplo, a la procuradora de estudiantes, que muchas veces fue ese enlace entre la coordinadora de título 9 y la víctima, y la procuradora de estudiantes estaba bregando con muchísimos emails. O sea, eran incalculables las situaciones que se daban dentro de la universidad para yo poder obtener el servicio que requería. Igualmente la orientación, o sea, no había, yo nunca vi por lo menos un email diciendo: no olviden, aquí está la oficina de título 9, estos son los servicios que ofrece, aquí puedes comunicarte, qué puedes hacer ahora que estamos en línea, mira, estos son los servicios que estamos ofreciendo. Nada de eso, ni de DECODE. Y entonces, dentro de la pandemia, vimos un aumento en los casos de violencia de género, y la Universidad de Puerto Rico no tuvo respuesta a ello. Y entonces, nosotros pensamos que es que se asumía que por estar en línea, pues no habían agresiones. Falso. El estar en línea no hace que no las pueda haber cuando siga habiendo un contacto, ya sea remoto, y en algunos casos pues pudo haber contacto presencial, que el agresor esté en mi curso y todo eso, y me incomoda. O sea, ¿cómo es que asumimos que tal vez por estar en línea pues ya no requieren de esos servicios? No, para mí era el momento de atenderlo, ya que pues, ¿verdad?, estábamos remotos. Tal vez en la universidad se podían hacer unas mejoras para la seguridad del recinto para cuando volviésemos en línea, pero eso no sucedió. También podíamos utilizar, ya que estábamos moviendo todos los cursos en línea, a establecer un mecanismo donde pudiésemos ofrecer ese curso en todo el sistema, un curso de orientación en todo el sistema, pero no se aprovecha. Yo catalogo esto a que no se trate de que no se tienen los recursos, sino no se tiene el interés ni se tiene la preparación. La voluntad. La voluntad, claro que sí, porque se le ha llevado a la administración. Puedo decirlo como representante estudiantil. Fui representante estudiantil durante mis 4 años universitarios, y en mis 4 años universitarios en las asambleas de estudiantes se llevaron los reclamos, y de las asambleas de estudiantes en muchos recintos, porque no se limitaba a Río Piedras, se llevaba la administración, y cuando sosteníamos reuniones con presidencia de la Universidad de Puerto Rico se le presentaba. Sostuvimos reuniones con la monitora de seguridad y se le cuestionó y se le presentaron muchas cosas, y vamos a trabajarlas nunca se trabajan. Y ese es el problema. Sí, vamos a trabajarlas. O, es que no tenemos dinero, pero hay dinero para unas cosas y para las necesarias nunca las hay. Ese es el problema, porque hay dinero para crear puestos de confianza innecesarios, pero no hay dinero para invertirlo en lo que se necesita. Y en el caso de la coordinadora de título 9, es una oficina que es por una ley federal, así que se tienen recursos, o sea, se le asignan recursos para eso. No pueden venir a decir que no, porque dinero han tenido, y ahora con la pandemia han llegado muchos fondos y no se ha trabajado. Así que yo creo que esa es una de las situaciones que se vive en la universidad, que las agresiones se dan desde distintos espacios que no se atienden como situaciones individuales en cada uno de esos espacios, ni se trabajan, que hay una falta de preparación en las personas que ocupan los puestos que deben responder a estas situaciones, y una falta de interés desde la administración universitaria que es imperdonable, porque cada día vemos cómo va aumentando esas cifras de víctimas de violencia de género, como cada día, ¿verdad?, o cada mes muere una hermana, y entonces es bien bonito tú poner la torre de violeta,
o poner un comunicado que estamos contra la violencia de género, la violencia machista, pero entonces no hacemos nada para erradicarla, teniendo los recursos. Y eso es más o menos la situación estudiantil. Gracias, Marina. Me parece que ha sido evidente, ¿verdad?, de la narración y los planteamientos que ha hecho Marina, que aunque el problema es grave, tan grave como es en Puerto Rico, no es una prioridad dentro de las autoridades universitarias. Así que me llama también mucho la atención que ciertamente también en términos nacionales se pensó que durante las pandemias y las emergencias que hemos tenido, la incidencia de violencia machista no se estaba dando, cuando la realidad es la contraria, estaba escondida y los agresores y los que detentan el poder en las diferentes manifestaciones estaban actuando, pero sin que nadie lo notara, se notara menos de lo que tradicionalmente ocurre. Entonces me parece que es un buen momento para que la profesora Luisa Seijo, que maneja no solamente la enseñanza universitaria, sino el trabajo comunitario y las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes, a las víctimas sobrevivientes, aborde el tema desde su perspectiva y tomando en consideración lo que las otras dos compañeras han señalado. Pues saludos a todos y todas y todes. Me parece que es importante para continuar este tema, hablar un poquito de historia. Decía Marina que la situación es que no ha habido un compromiso universitario de responder a esto. Y voy a hacer un poquito de historia porque en la Universidad de Puerto Rico hubo el programa CERES, que era un programa que durante años compañeras del Centro de Investigación Social realizaron programas, iniciativas, no podemos olvidar una Nilsa y otras compañeras, ¿verdad?, que se dedicaron a investigar y a proveer actividad educativa en coordinación en aquel momento con la Comisión de Asuntos de la Mujer hacia la comunidad universitaria. Eso es parte de esa historia. Pero hay una historia más reciente. En el 2007, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y el recinto de Ciencias Médicas sometieron una propuesta a BAGUA, que fue parte de lo que nos señaló Lindsay. Y esa propuesta era una propuesta a través de unos fondos que llamaban ellos flagship. Eran unos fondos para todo el sistema de la UPR, que es una vergüenza para aquellos que en aquel momento administraban la universidad, porque durante más de 5 años tuvimos en cada recinto universitario una asignación poquito chavo, no era mucho, $12,000 y pico. Además de que habían fondos para adiestramiento para todo el personal, dígase guardia universitaria, facultad, establecimiento de un comité coordinador de respuesta en cada recinto. Había dinero para que se elaborara un protocolo, que en cada recinto universitario se elaboró un protocolo de atención a víctimas de violencia de género, violencia doméstica, agresión sexual, violación en citas y acecho. Ese protocolo en cada recinto fue aprobado por la Junta Administrativa de cada recinto. En cada recinto se dio adiestramiento a la Guardia Universitaria. En cada recinto se adiestró al personal del Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos. En cada recinto, mensualmente, durante todos esos años, se hacían actividades educativas para toda la comunidad universitaria. Entiéndase, personal docente, no docente, se certificaban los adiestramientos que se dieron. ¿Y qué pasó? Se acabaron los fondos, no hubo compromiso de ningún gerente académico de la universidad, nadie, excepto UPR de Humacao, que tenía una persona, una trabajadora social, Pilar, que estaba a cargo de atender a las víctimas, y siguieron en Humacao ese programa. Y siguieron iniciativas con estudiantes. Y Mayagüez, nosotros seguimos nuestro programa. Y después que se acabaron los fondos, el comité coordinador siguió trabajando. Cada semestre, inicio de año académico, se daba orientación para estudiantes de nuevo ingreso, se mantenían adiestramientos. Nosotros habíamos organizado a Siempre Vivas, ¿verdad?, que en el 1997 fue una iniciativa de 2 profesores, una profesora de sociales, un profesor de ingeniería eléctrica y una profesora de estudios hispánicos, que tenían una iniciativa en Mayagüez que se llamaba el Colectivo Mujer. Con ese grupo comenzamos Siempre Viva, a través de estudiantes voluntarias. Mire, yo daba un curso de
principios de trabajo social. Yo le planteé a las estudiantes, miren, acaba de comenzar un programa a través de la Corporación de Servicios Legales aquí en Mayagüez. Y el abogado que está a cargo de ese programa me ha pedido que apoyemos a las víctimas porque solicitan la orden de protección y después vienen a retirarla y vienen acompañada de la persona agresora. Pues 3 estudiantes se ofrecieron como voluntarias y desde ese momento empezó Siempre Viva. ¿Con qué? Con el compromiso de la directora del departamento, que tengo que decir el nombre, María Ibar Sosa, nos apoyó 100%, la directora del Departamento de Ciencias Sociales. Y seguimos entonces trabajando esos primeros años y cuando empieza en el 2007 esta propuesta del flagship, empezamos entonces a trabajar con toda la comunidad universitaria. Antes de la propuesta hicimos iniciativas, porque con Electivo Mujer y con la Asociación de Estudiantes que se inicia en Siempre Viva, hacíamos actividades, atendíamos mujeres de la comunidad universitaria, entiéndase estudiantes, personal docente, no docente, además de que comenzamos a dar servicios en la región oeste. Comenzamos un grupo de apoyo en Mayagüez, después hicimos un grupo de apoyo en Moca, después hicimos un grupo de apoyo en Aguadilla, es decir, con el trabajo de las estudiantes voluntarias y con la colaboración de colegas, comenzamos, y con el apoyo de nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Más adelante sometimos propuestas de fondos externos y de ahí es que nace, ¿verdad? Y se fortalece Siempre Viva. Pero vuelvo a la historia de atrás. En aquel momento, la Universidad de Puerto Rico tuvo la gran oportunidad de cumplir con un deber ministerial que tiene la Universidad de Puerto Rico, de garantizar la seguridad de las estudiantes, de las facultativas, y quiero señalar, ¿verdad?, la situación de violencia, como decía Marina, no solo es hacia las mujeres, la mayoría de las situaciones es hacia las mujeres. También tenemos situaciones de violencia, ¿verdad?, hacia hombres, y entiéndase manifestación de violencia, agresión sexual, acecho, hostigamiento, ¿verdad? Todas estas manifestaciones que se dan, como decía Marina muy bien, entre estudiantes, entre personas adultas como son profesores o profesoras, pero también están estudiantes hacia profesores y profesoras y personal no docente. ¿Qué fue lo importante para nosotros en aquel momento? La educación. ¿Qué fue lo que no aprovechó la universidad? Que los gerentes nunca lo hicieron. Y yo creo que estamos en un buen momento. Tenemos una presidenta, interina, pero es presidenta. Nosotros esperamos que eso pueda ser. Yo les quiero hacer una historia también, porque la historia es importante. Hace muchos años, y estamos hablando que eso fue hace alrededor de 4 años, hubo una iniciativa por una investigación que se hizo en Mayagüez sobre hostigamiento sexual. Y de esa iniciativa resultó un llamado a la presidencia. En aquel momento era presidente el doctor Haddock. Un llamado a la presidencia y una gestión de compañeras que estaban en título 9 para que se replicara Siempre Vivas en todos los recintos. Nos reunimos, la doctora Enid Rodríguez, en aquel momento UPR de Carolina tenía fondos de BAGUA con la persona que coordinaba ese proyecto, ¿verdad? Coralí de León, que ahora ¿verdad?, dirige Casas Protegidas Julia de Burgos. Hicimos una presentación, una propuesta a la Junta de Gobierno, a la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Junta de Gobierno. ¿Para qué? Para que si pudiera replicar. No puedo olvidar, era un día que había una reunión de la Junta de Gobierno, de ese comité, que estaba Zoe Lavoy y que estaba el presidente, y presentamos la propuesta. Era una propuesta que no costaba mucho. ¿Qué costaba? En todos los recintos hay profesores y profesoras expertas en asuntos de género. ¿Qué pedíamos? Que se designaran profesores, una descarga, para que por lo menos 3 profesores, 2 profesores, dependiendo de los recursos y la capacidad en cada recinto, tuviera una descarga, que se ofrecieran cursos. Nosotros en Mayagüez damos un curso de 1 año de violencia de género. Esas estudiantes que se capacitan en ese curso y que también se capacitan en el manejo de atención a menores, esas estudiantes durante a veces 2, 3 años, hasta 4 años, siguen como voluntarias trabajando con el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales. Y quiero decir que en un momento dado no teníamos ningún apoyo, porque también tuvimos vacas gordas y vacas flacas, pero siempre buscábamos alternativas. Así que la universidad tiene en este momento, ¿verdad?, una gran oportunidad, que se empiece a repensar nuevamente esa realidad. Y, ¿verdad?, quiero darle esta noticia a Marina. En Río Piedras va a comenzar Siempre Vivas Metro. Y Siempre Vivas Metro es un programa que en este momento el rector
le asignó una cantidad de dinero para que sirva de fondo semilla para trabajar con las víctimas en su recinto y también para que puedan desarrollarse actividades. En UPR de Carolina, que estábamos ahora en los fondos de BAUA, a través de un consorcio en Mayagüez y en la Universidad Interamericana, este año todos los estudiantes prepas, en el caso de Mayagüez fueron todos los prepas, todos los estudiantes de nuevo ingreso, y ahora vamos a hacerlo con estudiantes graduados y de traslado, recibieron una orientación de 1 hora, donde se hablaba de los delitos y se hablaba de los recursos. La Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad, y en este momento histórico, la responsabilidad y el llamado es a la nueva presidenta, con quien yo quiero reunirme para hacer esa presentación. Hemos recibido muy buena información de las compañeras desde sus diferentes perspectivas. Me parece a mí que aquí lo más importante es que nos demos cuenta, ¿verdad?, que el público que está escuchando este conversatorio, que ha sido tan interesante, pueda darse cuenta, percatarse de que no estamos hablando de dos universos distintos, estamos hablando de mover un escenario a las universidades, y no hemos abordado aquí las escuelas de elemental e intermedia, sobre todo escuela superior, porque no nos hubiese dado el tiempo, pero ciertamente es un problema que comienza desde ese escenario, sobre todo en las escuelas públicas, y donde inclusive hay mucho abuso, porque la diferencia en edad sirve como un componente bien importante para que se den esos casos de hostigamiento, de acecho y de quid pro quo en las mismas escuelas con las estudiantes. Me gustaría ahora que un poco tuviéramos una segunda ronda para que reflexionemos sobre lo que cada cual ha señalado y que hablemos de alternativas, de propuestas que se puedan implantar en estos escenarios educativos para combatir las diferentes manifestaciones de violencia. Recalco que no estamos limitándonos a agresión sexual, aquí hay hostigamiento sexual, hay acoso callejero, también hay violencia doméstica, y un poquito me gustaría que abordaran de qué manera es que se manifiesta la violencia doméstica en el escenario universitario, porque ahí habla el abanico y supongo que hay problemas que están en la casa, en el hogar, pero que se trasladan entonces al escenario de trabajo y de estudio. Adelante, Lindsay, ¿quieres comenzar? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque ahorita cuando estábamos hablando de BAWA, el Violence Against Women Act, cuando se amplía esta ley, precisamente se toca el tema de la violencia doméstica, y no solamente de la violencia doméstica, sino también de violencia en el noviazgo. Y se pide que se lleve esa información a la universidad. El problema, como decía Marina, es que se da quizás 30 segundos de un video y entienden que por eso descargan la función de informar a la comunidad universitaria, y no es así. Se supone que esto sea un programa continuo de educación a estudiantes nuevos, a facultativos nuevos, y que se dé todos los años en la universidad. Por ejemplo, decía Luisa que en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, yo estudié allí, se da este tipo de orientación, pero es una orientación también voluntaria. Por ejemplo, yo participaba porque quería ir a estas charlas, pero no son charlas obligatorias. La información se publica en la página de internet en quizás la pestaña número 20, que no necesariamente el estudiante va a visitar. Así que una vez al año la universidad hace un informe al Departamento de Educación, cita la actividad y cumplí con esta tarea. Pero obviamente el Departamento de Educación no viene personalmente a cada universidad a ver que se cumpla con los requisitos, así que descargan su responsabilidad con estos informes y no necesariamente lo están haciendo de la forma que lo tienen que hacer. Decía Marina también que, por ejemplo, cuando el coordinador o coordinadora de título 9 está investigando una situación de agresión, muchas veces termina revictimizando a la víctima, precisamente porque son personas que no están preparadas, y como decía antes, estas funciones se han descargado sobre personas que tienen una función académica, como los decanos de estudiantes, los decanos de administración o los decanos administrativos. Pasa que la rueda no se inventa, ¿verdad? Cada departamento hace sus propios formularios de queja, y no necesariamente estos formularios pasan por la revisión del asesor o la asesora legal. Así que no siempre la forma de documentar y de investigar está siendo
mirada por una persona que tenga experiencia en lo que es el campo legal. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de ver formularios en donde se le preguntaba a la víctima cómo estaba vestida, donde se le preguntaba a la víctima si habían testigos que pudiera promover parte de la investigación, y esas cosas pues no se hacen. ¿Qué pasa? Que como los formularios no pasan por la revisión legal, están hechas por legos que no tienen ningún tipo de preparación en investigación en violencia doméstica, pues cometen horrores, no errores. Así que era importante para mí mencionarlo. Mencionabas, ¿verdad?, que hemos estado hablando de universidades. Es importante mencionar que el título 9 le aplica también a escuelas, porque son a todas las instituciones educativas que reciben fondos federales. Y las escuelas públicas reciben fondos federales. Las universidades públicas reciben fondos federales y, sorpresa, las universidades privadas también reciben fondos federales. Porque recibir beca Pell y préstamos estudiantiles está incluido dentro de esa definición. Otro problema es que se orienta a estudiantes de nuevo ingreso a nivel subgraduado, pero no se tocan a los estudiantes a nivel graduado. Yo he estudiado en las 3 universidades del país y en el único sitio en donde a mí me ha llegado información es a nivel graduado. ¿Qué pasa con la persona que está en la escuela de Derecho, en la escuela de Ingeniería, en la escuela de Medicina? No se les anuncia quién es el coordinador de título 9, no se le da cuáles son los formularios para iniciar una queja. Otra cosa importante que quería mencionar es que no necesariamente la universidad se da a la tarea de estudiar la ley. Obviamente para eso tienen personas especializadas en la materia y se van simplemente al ABC de lo que tienen que cumplir y se saltan la sección de definiciones, que todo el mundo se la salta, a veces nosotros los abogados y abogadas también no la saltamos, y dicen las definiciones de título 9 que no necesariamente la persona agredida es la que tiene que denunciar. Así que si otra persona tiene conocimiento y denuncia, la universidad tiene una obligación de investigar y eso no pasa. Me llama mucho la atención lo que decía Marina, por ejemplo, cuando hay un profesor que es el único profesor que da el curso o la única profesora que da el curso y la universidad sabe que es un agresor o es una agresora y no toma acción. Y es una responsabilidad de la universidad tomar acción, porque las mismas definiciones dicen que si tú sabes que una persona está cometiendo el acto, tú tienes que investigar. Y la universidad prefiere no entrar en polémicas, no entrar en mala publicidad a investigar la situación. Y eso genera que estén incumpliendo con la ley. Así que era importante mencionarlo. También, ¿verdad?, nos hemos enfocado mucho en lo que es hostigamiento, agresión sexual, pero estamos hablando de violencia de género en las instituciones educativas y hay una obligación de que hayan fondos y lugares adecuados para grupos deportivos, que no haya una distinción entre grupos deportivos para hombres y mujeres, que no haya una distinción para mujeres embarazadas y madres lactantes, que se le ofrezca la misma oportunidad de programas y de actividades en la universidad, que no se discrimine con personas transgénero, que puedan participar de todo tipo de deportes de acuerdo a su identidad de género, que no se les segreguen en actividades y clases. Claro, hay, ¿verdad?, unas salvedades a la ley lamentables, y es que cuando son deportes de contacto o cuando son universidades religiosas o cuando son universidades que históricamente han sido para hombres y mujeres o mujer, pues se hace esa distinción. Sin olvidar, ¿verdad?, que estos son paréntesis que no necesariamente le aplican a todas, porque sabemos que hubo un caso federal y el que no lo haya leído a lo mejor lo vio en On the Basis of Sex, la película basada en Ruth Bader, que había una academia militar que era solamente de hombres y se permitió que entraran mujeres porque obviamente era para una preparación académica militar. Así que eso es la excepción a la excepción. Y quería mencionarlo también. Lindsay, antes de que pasemos con las otras compañeras, me gustaría que brevemente pudieras decir, si se dieran todas las circunstancias para tramitar una queja por el título 9 en la universidad privada o pública, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuáles son las etapas? Se supone que la persona vaya al coordinador o coordinadora de título 9, inicia la queja, se investigue, se tome declaración a la persona, ¿verdad?, que presenta la queja, se cita al agresor o agresora, se le entrevista también, si hay testigos, se le entrevistan también y se debe de emitir una recomendación, ¿verdad?, dependiendo de lo que haya pasado. Por ejemplo, en caso de estudiantes, que lo mencionaba Marina también,
una reubicación de cursos. Lo que se supone que se haga es que el estudiante agredido permanezca en su clase y el estudiante agresor se mueva a otro curso. Si no hay curso, tiene que esperar a que el ofrecimiento esté disponible de nuevo. Eso es lo que se supone que suceda. Lamentablemente pasa lo que dice Marina, que es que al estudiante que mueven es a la estudiante agredida, entonces se revictimiza a la víctima. Es importante también que las medidas se le informen tanto a la víctima como al agresor. Muchas veces se toman medidas con el agresor, no se le informan a la víctima de lo que sucedió o las medidas que se van a tomar. Hay que, por ejemplo, anunciarle a la Guardia Universitaria cuáles son las medidas. La Guardia Universitaria muchas veces ni está entrenada, ni sabe qué hacer con el agresor cuando llega a la universidad. Así que hay muchas cosas para tomar en consideración y obviamente va a depender del tipo de acción que se haya cometido. Y supongo que nada de eso es un impedimento para que la víctima pueda acudir al tribunal en una acción legal contra la universidad o el agresor. Qué bueno que lo mencionas porque en efecto la universidad tiene la responsabilidad también de decirle a la víctima que ella debe y puede ir a la policía, iniciar un proceso legal. Incluso si la persona entiende que su queja no está siendo atendida en la universidad, puede presentar una querella directa a la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación Federal. Así que uno de los recursos que tienen disponibles los estudiantes, los facultativos y los empleados no docentes es que si la universidad no atiende sus reclamos, pueden ir directamente y ya sea por una carta o llenando el formulario, poner su querella directamente con el Departamento de Educación Federal. Y obviamente hay que orientar a la comunidad estudiantil de que uno tiene derecho a iniciar un proceso legal y eso muchas veces no pasa. Okay. Marina, ¿tú quieres hacer alguna aportación con relación a lo que ha dicho Lindsay o lo que dijo Luisa? Y me gustaría un poco que nos pudieras decir, precisar cuáles fueron las demandas que en el ámbito de la violencia de género hicieron los estudiantes, porque a veces vemos a los estudiantes, hay muchos prejuicios, ¿verdad?, sobre lo que hacen y las demandas, pero sabemos que hay mucho contenido también social en los reclamos que plantean. Sí, nada, en las distintas asambleas de estudiantes, entre los reclamos principales, era, por ejemplo, el adiestramiento al personal docente, no docente, a la seguridad del recinto. Eso es bien importante porque, como menciona Lindsay, la Guardia Universitaria no está adiestrada para estos casos. Muchas veces, y puedo hablar de una situación que se dio en Río Piedra, que era de una profesora con un alumno que eran pareja, sostuvieron una discusión en un carro y la persona se tiró del carro literal y la guardia no sabía qué hacer. O sea, tuve yo que llamar al director de seguridad a decirle la situación, él sí, estamos atendiéndola, pero no sabemos cómo proceder. Esas fueron las palabras del director de seguridad. Entonces, ¿qué confianza uno tiene cuando hace una denuncia, está dentro del recinto, si la Guardia Universitaria no está pendiente? O sea, tan siquiera tienen un listado de, por ejemplo, si yo soy estudiante y tengo una orden de protección contra una persona, que esa persona no entre. ¿Cómo yo puedo identificar que esa persona no esté dentro del campus y pueda acercarse a la víctima? Y esa es una de las quejas principales de los estudiantes que han sostenido que tiene que haber capacitación. También hablan del proceso de orientación a estudiantes del recinto como tal. Y Lindsay traía, ¿verdad?, lo de que a los estudiantes graduados muchas veces no se les da esa orientación y eso es algo sumamente real. Yo actualmente pues, tuve la oportunidad, ¿verdad?, me voy a cursar estudios graduados a Estados Unidos y para yo poder matricular mis cursos en mayo, yo tenía que tomar un curso de violencia de género. Ese curso me definía todos los conceptos. Me hacía quizzes, o sea, preguntas. El curso tomó fácil, 1 hora y media virtual. Te hacía quizzes, te presentaba las leyes, luego te preguntaba sobre las leyes de esta situación. Te ponía situaciones hipotéticas de cómo debes reaccionar, de qué tipo de agresión es esta. O sea, era un curso tan abarcador y tan sencillo de construir que se nos ofrecía a nosotros, por lo menos puedo hablar desde el aspecto graduado, me imagino que ese curso también se le da a estudiantes subgraduados y veré ahora, ¿verdad?, si se nos da subsiguiente algún otro tipo de orientación, pero eso nada más me hizo comparar la falta que tiene la administración universitaria en la Universidad de Puerto Rico, porque yo creo que eso es algo sumamente fácil de construir y que podrían utilizarlo para ir, ¿verdad?, ampliando ese proceso de orientación y para darle el conocimiento a cada estudiante.
En el caso de Río Piedra, y sucede en Mayagüez también, pues tenemos los famosos jangueos, los primeros jueves de Río, los primeros lunes de Refu, todos los días hay un party, como quien dice, en la avenida de la Universidad de Puerto Rico, y creo que en eso no se abarcan. Llega el estudiante y sí le hablamos de los recursos, pero no le hablamos de lo que se puede enfrentar. O mira, hay que ser realistas, son estudiantes mayores en la mayoría son mayores de 18 años, van a salir, o sea, se den el palo o no, van a salir y van a estar expuestos a distintas situaciones que muchas veces no se les menciona. Entonces luego tampoco le enseñamos cómo responder a estas o a identificarlas, porque eso es bien importante, poder identificar si yo estoy sufriendo, ¿verdad? Estoy siendo víctima de algún tipo de acoso, de agresión y todo eso, y si no lo sé identificar, ¿cómo lo voy a denunciar? Muchas veces no se le educa sobre cómo yo puedo identificar y a veces pasa mucho con los estudiantes que pues no se atreven a hacer la denuncia porque dicen, no, es que yo me pasé de copa. ¿Y qué pasa? Tal vez, o sea, ciertamente es importante, tal vez tú digas, mira, tienes que estar atenta por tu seguridad, por las distintas situaciones que se dan, pero eso no es justificación alguna para tú decir, no puedo denunciarlo porque es que yo estaba pasada de copas, cuando muchas veces el agresor se aprovechó de que tú estabas pasada de copas. Y en eso entraba el curso que yo tomé en la Universidad de Illinois. En una de las situaciones hipotéticas me ponía, si esta persona no se encuentra en un estado, ¿verdad?, donde pueda tomar decisiones y tú lo conoces y tú cometes este acto, ¿quién es el responsable? Cosas así. Y si tú la marcabas mal, te explicaba por qué la marcabas mal, te ponía a releer y luego te volvía a presentar otra situación. O sea, que no era que me presentaba la misma y yo contestaba el papagayo, no. Tú la contestabas mal, tú tenías que seguir leyendo y todo eso, y eso es algo que yo encuentro bien necesario. En adición a eso, pues como dije, planteaba las leyes, los teléfonos a donde comunicarme, las distintas oficinas de recursos que tiene la universidad, que son sumamente amplias, a diferencia de lo que yo viví en la Universidad de Puerto Rico, que ahora, como menciona la profesora, vamos a tener siempre Vivas Metro. Qué bueno. Sí, eso se dio a finales de mayo y junio, se concretó eso. Yo tuve la oportunidad, en ese momento yo era representante de la Junta Universitaria, de reunirme y pues deja un poco de tranquilidad a quienes nos vamos, pero nuestro corazón se queda en la Universidad de Puerto Rico porque fue quien nos formó y nos forjó en estos temas y en muchos otros y nos dio las herramientas para poder salir al mundo y le debemos mucho a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que eso es algo que es importante recalcar a exalumnos que muchas veces pues se van y se desvinculan de quien les dio tanto y yo creo que es momento de responder a ella en muchos aspectos. En los aspectos económicos pues sabemos que hay unas crisis fiscales que hay que atender y hay que hacer cierto tipo de denuncias, pero por ejemplo a fomentar este tipo de proyectos que lo que hacen es salvaguardar la seguridad y el beneficio de las víctimas y de nuestra comunidad universitaria para que siga habiendo una comunidad universitaria, porque es que mientras sigan habiendo este tipo de situaciones y como hablábamos, se revictimiza a la persona, pues se van a ir yendo, porque no tienen los recursos, porque tú no puedes estar en un mismo espacio con la persona que te agrede y todo eso, y pues termino yo cerrándome y muchas veces cayendo en una depresión, en ciertas condiciones de salud mental que tampoco se atienden en la Universidad de Puerto Rico y en el país, y ahí vamos creando una ola de distintas situaciones a nivel de país, porque es que esto cada vez es más grande. Y la universidad tiene que tener el compromiso, la voluntad, porque tiene la responsabilidad de responder ante este tipo de situaciones y de, a través de la educación, forjar una sociedad saludable y equitativa en muchos aspectos, y eso es lo que nos está faltando. Y yo creo que es importante cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico, pues reconocer que es la universidad del pueblo y es a quien nos debemos y a quien tenemos que buscar, ¿verdad?, que lleguen más y más y más, pero que salgan cada vez mejor. Y sucede todo lo contrario, y por eso es que yo digo que hay una falta de compromiso. Hay una falta de compromiso y es importante denunciar, pues, cuando la Universidad de Puerto Rico está politizada, es que surgen este tipo de situaciones. Yo creo que es importante hablar de la despolitización de la Universidad de Puerto Rico para que pueda cumplir con su función del proyecto social, económico, cultural que tiene la Universidad de Puerto Rico con nuestro país. Gracias, Marina. Estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico, pero mantenemos la misma demanda, ¿verdad? No tenemos Claro. tal vez la misma presión, porque es la universidad del Estado, nuestra universidad, la que tanto hemos defendido, pero igual responsabilidad tienen también las universidades privadas. Vamos a darle un último turno al bate aquí a la compañera Luisa, un poco para resumir y hacer algunas propuestas que puedan servirnos de referencia. Yo creo que uno de los asuntos que
que para nosotros ha sido en el área oeste importante, ha sido las alianzas con otras universidades. De ahí es que surge esta propuesta que sometimos en el 2019 a BAUA, al Departamento de Justicia Federal, con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Hace 3 años en el oeste hicimos la Alianza Universitaria del Oeste, y en esa Alianza Universitaria del Oeste está la Universidad Carlos Albizu, está, en aquel momento era la Universidad del Este, pero la Universidad Ángel Méndez, recinto de Carolina, perdón, de Aguadilla, y recinto de Cabo Rojo. Estaban instituciones técnicas, estaba la Pontificia Universidad Católica, recinto de Mayagüez. Nos unimos todos los recintos, ¿para qué? Para desarrollar un plan educativo y organizar una marcha que anualmente en el mes de marzo hacemos, que es la Marcha contra la Violencia de Género, y es una marcha y fue una iniciativa de estudiantes y profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y que inicialmente la empezamos en el recinto, pero desde hace ya 5 años vamos hacia la comunidad y terminamos la actividad en la Plaza de Mayagüez, denunciando la violencia y educando a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad de la región oeste sobre el problema. ¿Qué estamos llamados todos y todas a realizar? Yo pienso que, ¿verdad?, nosotros hemos hecho muchas iniciativas con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en Mayagüez, donde muchos y muchas nos han apoyado en representar sobrevivientes de violencia. Así que yo creo que hay que enfocarnos en las alianzas universitarias, con organizaciones profesionales, con organizaciones no gubernamentales, con grupos de base comunitaria, para trabajar en la erradicación de la violencia de género en Puerto Rico, en nuestro archipiélago puertorriqueño. Que obviamente estamos hablando de la universidad, pero decía ahorita la licenciada Pantoja un asunto que me parece que es importante. Tenemos que empezar a desarrollar iniciativas en las escuelas superiores. Tenemos que desarrollar iniciativas en las escuelas superiores educando a los estudiantes y las estudiantes ¿verdad?, de escuela superior, intermedia. La situación de violencia en relaciones de pareja, la violencia en el noviazgo, está asociada también a la agresión sexual. Y decía ahorita Marina, los jueves, los lunes, los miércoles, los días de jangueo, son los días de mayor delito de agresión sexual. Y los delitos no son con gente extraña que se piensa, no, los hombres en la calle. No, no, es el compañero que fue mi compañero de escuela intermedia, que desde 7º grado estudié con él, que terminamos 4º año, que nos vinimos a estudiar a la universidad juntos, y hemos jangueado muchas veces, y un día estamos jangueando, seguimos bebiendo, y de momento, me dice la estudiante, cuando abrí los ojos estaba en una cama que no era la mía. Yo sabía que me había montado en el cajo con fulano y fulano que me iban a dar pon, y cuando de momento terminé en una cama que no sabía qué era, desnuda, agredida sexualmente. ¿Y qué hago con esa persona con quien estudié desde 7º grado? Y doy este ejemplo, pero han sido muchas las situaciones que los días de jangueo termina la situación de muchas de las compañeras en situaciones de agresión sexual, en maltrato físico, también en la violencia que se da en relaciones de pareja. Hay una realidad económica que lleva a muchos estudiantes a que, miren, pagan el apartamento entre los dos y conviven, y en la convivencia empieza la complicación. ¿Por qué empieza la complicación? Porque tú tienes una relación de mayor intimidad, tú no estás preparado para eso, él quiere controlar. Hay una realidad que nosotros no podemos negar. El patriarcado está tan vivito como cuando empezó. Y nuestro trabajo es contra el patriarcado y con todos aquellos y aquellas que están contra lo que es la perspectiva de la violencia de género. Mira, la perspectiva de la violencia de género no es una ideología, es una perspectiva teórica, la gente no lo entiende, tenemos que decirlo y tenemos que reafirmarlo. Por eso es que tenemos que seguir este trabajo entre las universidades, entre los grupos de base comunitaria, entre las asociaciones profesionales, porque hay que dar un alto a la violencia de género. Y en las universidades públicas, privadas, en los institutos, esta es una situación muy seria. Mucha gente no termina su grado universitario porque ha estado traumada por una situación de violencia en relación de pareja, por una situación de agresión sexual de parte de un profesor, de parte de un compañero, de parte de un personal no docente. Y la Universidad de Puerto Rico, las universidades privadas son
un microcosmo de lo que pasa en nuestra sociedad. Y todos los días vemos lo que está pasando. Y no hay que morir físicamente. Muchas de las mujeres, muchas de los hermanos y las hermanas de la comunidad LGBTQ+, están traumados por la violencia que viven. Nosotros no podemos darle la espalda. Los profesionales y las profesionales estamos llamados a responder a este serio problema. Como decía yo, ¿verdad?, cuando me dieron aquella premiación, la pandemia más terrible que vive el mundo y que vivimos en Puerto Rico, en nuestro archipiélago puertorriqueño, se llama la violencia de género. Y es a la que no le queremos dar frente y en la que el gobierno, a pesar de la declaración del estado de emergencia, han avanzado y hay unas compañeras ahí que están trabajando. Pero mire, la situación en los tribunales está terrible, la situación de las colegas profesionales y los colegas profesionales del trabajo social, la situación en las escuelas, bueno, todos saben lo que estamos viviendo en este país. Así que mi llamado es, tenemos que hacer alianzas, tenemos que organizar comités y equipos de trabajo y tenemos que lanzarnos a seguir atendiendo a esta gran pandemia que es la violencia de género. Agradezco al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con este compromiso que tiene con este serio problema. Y si tuviéramos todos los colegios, ¿verdad? Yo sé que el Colegio de Trabajo Social ha estado también, de profesionales del trabajo social ha estado también trabajando esto, pero tenemos que unir todos los colegios profesionales, tenemos que unirnos las universidades, tenemos que unirnos los sindicatos, las organizaciones de base comunitaria. En la unión, ¿verdad? Esa es una cosa trillada, en la unión está la fuerza, no, en la lucha y el enfrentamiento y la transgresión es que está la transformación. Gracias por todo y gracias a la comisión. Me parece una excelente forma de terminar este conversatorio. Doy las gracias a las personas que nos han escuchado, han escuchado las diferentes perspectivas de las participantes. La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se siente súper orgullosa de haber contado con ustedes. Le deseamos a Marina la mejor de la suerte, éxito a la profesora Seijo Maldonado con su trabajo en el recinto de Mayagüez y otros sitios muchos que ella colabora, y a Lindsay, encantada de que sea nuestra comisionada. Así que les invitamos a que si tienen alguna reflexión, alguna propuesta sobre este conversatorio, se comuniquen con nuestra comisión a través del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Reiteramos las gracias una vez más. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecoval.